Cuando tenía 14 años, no tenía una computadora en casa, así que tampoco tenía internet. En ese tiempo, todos los que conocía iban a cibercafés, lugares con varias computadoras donde pagabas por hora para usarlas. En esa tienda, algunas computadoras estaban incluso afuera. El dueño las sacaba para atraer más clientes porque su espacio alquilado era pequeño, pero normalmente yo jugaba adentro. Creo que se les conoce como cibercafés en otros países. Recuerdo que todos jugaban un juego llamado Counter-Strike y yo también comencé a jugar. Como era la única chica, obviamente atraía mucha atención, especialmente porque me volví bastante buena en el juego. Al principio jugaba sola y me reían mucho. Las chicas no pueden jugar a este juego. Era algo que escuchaba a menudo, pero después de un tiempo, todos querían que estuviera en su equipo. El cibercafé al que iba con frecuencia estaba casi directamente detrás de mi casa, en una ciudad argentina que ahora es famosa por ser la ciudad natal del mejor futbolista del mundo. El café estaba justo en la esquina, el cibercafé estaba un poco más arriba en la calle. Era un lugar muy sencillo, un agujero en la pared, si soy honesta, un lugar para jóvenes realmente. Solo unos pocos adultos aparecían para imprimir documentos y otras cosas. Y así fue como comenzó. Este tipo comenzó a aparecer. No lo noté al principio porque todo lo que quería era jugar con los chicos de mi edad. Me había convertido en uno de ellos en cierto sentido, aunque todavía me molestaban, pero era en broma, solo diversión entre amigos de edades similares. Pero un día tuve que irme más temprano porque mis padres estaban teniendo una cena especial con mi hermana Fiorella, quien estaba a punto de graduarse de la escuela. Ella tenía excelentes calificaciones y tuve que salir del cibercafé. Este tipo terminó lo que estaba haciendo en una de las computadoras afuera al mismo tiempo que yo salía. Al principio pensé que era solo una coincidencia, pero luego noté que se levantó al mismo tiempo que yo salía. Le dije adiós al dueño que estaba disfrutando de un cigarro y comencé a caminar a casa. Lo sentí a mi lado y comenzó a hablar de inmediato. Me preguntó mi nombre. Solo respondí porque no sospechaba nada de él. Me dijo que su nombre era Alejo. Me preguntó sobre mi edad y cómo me volví buena en ese juego para chicos, y yo solo rodé los ojos, pero le dije que venía aquí a menudo. Comencé a jugar y me volví bastante buena. Ya había pasado la esquina del café y estaba cerca de mi casa. Probablemente ya sabía dónde vivía. No era exactamente un secreto. Caminaba al cibercafé y a otros lugares, pero aún no quería que me siguiera demasiado de cerca. Le dije que fue un placer conocerlo, pero que tenía una cena importante con mi primo y sus amigos del fútbol en mi casa, y le dije adiós, realmente enfatizando la palabra y saludando con la mano. Captó la indirecta y suspiré, y caminé más rápido hacia mi casa. Esa fue solo la primera dificultad. A la tarde siguiente estaba justo afuera, en el mismo lugar donde lo había dejado la noche anterior, esperándome. Me asusté un poco, pero bueno, esto también podría haber sido una coincidencia, ¿verdad? Continué caminando, pero él comenzó a hablarme de nuevo. Me contó sobre sí mismo, diciendo que tenía 22 años, había estudiado para ser electricista y tenía un trabajo. Dijo que podía comprarme regalos y llevarme al cine. No estaba interesada y se lo dije claramente. Dije que tenía 14 años y que un hombre de 22 años debería hacer eso con alguien de su edad. Él dijo que no le gustaban las chicas de su edad porque eran superficiales y solo les importaba el dinero. Me había visto en el cibercafé jugando y riendo con los chicos, y en sus ojos yo era tan madura y la chica más bonita del pueblo. Dije que no quería nada de él y repetí eso mientras llegaba al cibercafé. Me alegra que no me siguiera adentro ni me molestara más, pero se quedó afuera mientras yo jugaba. Aproximadamente 1 hora después de llegar, me mataron en el juego y eché un vistazo rápido afuera, y él ya no estaba, así que simplemente me fui temprano y me fui a casa. No me gustaba que jugar Counter-Strike, mi actividad favorita ese verano, se volviera incómodo. Incluso los chicos estaban decepcionados de que me fuera, pero no quería decirles nada. El tipo me hacía sentir incómoda, pero realmente no había hecho nada. Al día siguiente fui un poco más temprano de lo habitual. No estaba cerca y recuerdo haber sonreído, como, sí, gracias a Dios, entendió el mensaje.
y esperé que me dejara en paz. Fui y jugué con extraños en línea hasta que llegaron el resto de los chicos, pero luego él llegó y esta vez entró y se sentó en la computadora junto a la mía. Hacía clic en cosas, pero yo no estaba prestando atención. Afortunadamente, éramos ruidosos y usábamos auriculares durante nuestro tiempo de juego, así que podía fingir que no lo escuchaba. Me preguntó por qué me había ido antes el día anterior y no respondí. Me preguntó por qué no había esperado a que me acompañara. Empezó a decir que las calles eran muy peligrosas para que una chica como yo anduviera sola. Sí, lo sé, son inseguras por personas como tú. Quería gritar eso y recuerdo hacer clic con el mouse un poco demasiado bruscamente, imaginando matarlo en el juego. Continuó hablando incluso cuando no le respondía y comenzó a hacerme promesas como que nunca tendría que trabajar si estaba con él, que recibiría regalos porque tenía un trabajo, y noté que hablaba tan bajo que los demás chicos no podían escucharlo y mi piel se erizaba, pero fingía no escuchar nada. Después de un largo rato, se levantó, salió y habló con el dueño. Finalmente, no podía oírlo, así que me había ido antes el día anterior porque él se había ido por un segundo, pero esta vez todavía estaba allí, así que me quedé. Quería irme a mi hora habitual, pero él todavía estaba allí y esperé, solo seguía jugando. Finalmente, los chicos terminaron y me fui con ellos. No nos siguió. Estaba hablando con uno de los chicos, Santi, todo el tiempo mientras caminábamos hacia mi casa. Dije adiós y entré, y mi mamá me regañó por estar fuera mucho más tarde de lo que había dicho y por pasar el rato con los chicos, y simplemente aguanté porque sabía que eso iba a pasar. Pero Fiorella notó algo. Normalmente lloraba cuando me regañaban, pero esta vez no lo hice porque sabía que había hecho lo correcto al esperar y volver a casa más tarde con los otros chicos. Ella entró a mi habitación mientras mi mamá seguía lavando los platos enojada y me preguntó por qué me quedé tarde. Me preguntó qué había pasado, si estaba saliendo con uno de esos chicos. Finalmente le conté a alguien sobre el tipo. Dejé claro que no quería tener nada que ver con él y ella se enojó casi más que mi mamá. Pero mi hermana era un tipo diferente de enojada. Ella siempre se volvía más seria. Normalmente es una persona alegre y relajada, pero cuando se enojaba, se volvía fría como el hielo. Me dijo que necesitaba decírselo a más adultos, y pronto. Estaba orgullosa de mí por no dejar que ese tipo me convenciera con regalos o lo que sea que estuviera ofreciendo, pero necesitaba asegurarme de mantenerme alejada de él tanto como fuera posible. Incluso una simple sonrisa podría empeorar las cosas. Luego me contó una historia sobre su amiga Agustina, que comenzó a recibir muchos cumplidos de su maestro. Ella tenía 12 años en ese momento, su maestro tenía 25 y él la elogiaba a menudo. A diferencia de mí, que no estaba interesada en salir con un hombre mayor, Agustina se sentía halagada por esta atención. Siempre sacaba las mejores calificaciones sin hacer casi nada. Una sonrisa era todo lo que se necesitaba para que el maestro diera menos tarea o hiciera cosas por ella. Fiorella dijo que el gran error de Agustina fue pensar que tenía el control de esta situación. No lo tenía. Él le daba favores, sí, y pronto los regalos se introdujeron en la ecuación. Él le compraba todo lo que Agustina quería. ¿Recuerdan esos viejos teléfonos Nokia? Eran como un ladrillo y pesaban mucho, pero en ese entonces eran nuevos y elegantes. El maestro le compró uno de esos a Agustina. Fiorella puso los ojos en blanco y dijo que Agustina actuaba como una reina entonces. No todos tenían esos teléfonos, especialmente no los niños. Y Agustina era amiga de mi hermana, así que esto sucedió casi 6 años antes de mis problemas con el acosador. Él le enviaba mensajes de texto a menudo, dulces al principio, y probablemente puedas adivinar cómo terminó eso. Los mensajes se volvieron más explícitos. No existían teléfonos con cámara en ese entonces, afortunadamente, y pronto los mensajes de texto se volvieron diferentes. El profesor quería que Agustina fuera a una fiesta y llevara a una de sus amigas para una cita doble. Fiorella dijo que Agustina la invitó, pero Fiorella había tenido el mismo novio desde que tenía 5 años, así que no había manera. Entonces Agustina invitó a otra amiga. Fueron a la fiesta y Fiorella no supo qué pasó, pero Agustina y la otra amiga nunca volvieron a hablarse. Ella siguió viendo al maestro,
pero los padres se enteraron pronto y toda la escuela también. Ese maestro fue despedido y Agustina actuó como si le estuvieran separando de su Romeo. El año pasado, Agustina se quedó embarazada, dejó la escuela y se escapó de casa. Fiorella dijo que no sabían mucho sobre ella porque estaba con su ex maestro y Agustina no podía tener amigos realmente, y así me explicó el concepto de grooming, aunque en ese momento no teníamos una palabra para ello. Solo aprendí el nombre popular por internet en los últimos años, pero entendí la esencia. Fiorella dijo que los hombres que van tras niñas pequeñas quieren una cosa, además de lo obvio, y eso es control. Así que me dijo que tenía que dejar de ir al cibercafé o empezar a contarle a otros lo que estaba pasando. Le dije que no era justo que tuviera que renunciar a algo que me gustaba porque un tipo decidió acosarme, y Fiorella dijo que tenía razón. Así que empezó a caminar conmigo y a recogerme algunos días. Ella lo vio el primer día y él pareció escabullirse. Esa noche pensé que lo vi por el rabillo del ojo mientras caminábamos de regreso, pero no estaba segura ya que Fiorella aún estaba conmigo. Sin embargo, ella no podía estar a mi lado siempre. Ninguna de las dos quería decirles a nuestros padres porque limitarían nuestras salidas, así que Fiorella convenció a mamá de que era mejor para mí caminar a casa con mis amigos que hacerlo sola. Mamá finalmente lo entendió y así fue como me acerqué más a mis amigos de Counter-Strike, especialmente a Santi. Caminaba a casa con él y otro chico, Beto, la mayoría de las noches. Santi tenía mi edad y Beto tenía 13. El acosador solo apareció una vez, pero creo que notó que mi hermana ya no estaba cerca. Estaba esperando que los chicos dejaran de acompañarme a casa. Mala suerte para él, porque Santi se convirtió en mi primer novio. Beto era su mejor amigo y todos nos volvimos inseparables. Pasamos el comienzo de ese verano solo jugando ese juego, pero de repente queríamos hacer más. Fuimos al cine y a la bolera. El hermano de Beto era skater y quería volverse profesional, así que fuimos a algunas de sus competiciones y el verano pasó sin otra aparición de ese acosador del cibercafé. Aún jugábamos, pero pasó de ser una actividad diaria a tal vez 2 veces por semana. Debió haberme olvidado o simplemente no pudo seguirme. Supongo. La escuela comenzó de nuevo y mi mamá me dijo que me inscribiera en un deporte, así que elegí voleibol. Fue divertido. Teníamos a nuestro entrenador, Andrés, que era estricto pero quería que mejoráramos antes de las competiciones entre escuelas. Y ahí fue cuando él apareció de nuevo. No sé cómo, pero estaba justo afuera de mi escuela cuando terminamos la práctica un día. El voleibol era una actividad extracurricular en la misma institución. Me enojé y sabía que había gente a mi alrededor, así que finalmente me acerqué a él y le dije en ese momento que parara. Le dije que esto no era gracioso, que no quería salir con él, que encontrara una chica de su edad y me dejara en paz. Si me seguía otra vez, se lo diría a mis padres y llamaría a la policía. Él se rió y dijo que no me había hecho nada. Lo llamé acosador y le dije que solo los perdedores iban tras niñas más jóvenes. Se enojó y casi me agarró del brazo, pero fui más rápida. Él empezó a reír de nuevo, pero era un sonido muy extraño. Honestamente, no sonaba normal. Dijo que estaba actuando como una mocosa ahora que tenía novio. Me reí, pero solo estaba fingiendo ser valiente. Dije que sí, que tenía novio y que si Santi se enteraba de él, se enojaría. Terminé de hablar con él y me fui para tomar el bondi. Recuerdo sus palabras cuando subí. Tu novio no estará allí mucho tiempo, pero yo sí. No voy a parar y siempre obtengo lo que quiero. No pude soportar más eso. Otros lo oyeron y él no se avergonzó ni nada. Pensé que tenía miedo de ser visto, pero parecía que no. Entonces, ¿por qué retrocedía las otras veces? ¿Se volvió más audaz? ¿Por qué ahora? Aún no sabía qué hacer, pero no se lo dije a mi mamá. Traté de olvidarlo porque, en cierto modo, él tenía razón. Nadie iba a hacer nada porque el tipo simplemente estaba allí. Técnicamente, no me tocó porque me aparté y no me había hecho daño. No pensé que repetir sus palabras llevaría suficiente peso para que la policía escuchara y él tenía razón en otra cosa. Santi no estuvo mucho tiempo. Fui a su escuela para sorprenderlo un día que no tenía práctica de voleibol, pero él estaba de la mano con otra chica.
Recuerdo haber hecho una escena, quiero decir, tenía 14 años, y su novia solo se rió de mí y otros se unieron a ella, así que simplemente caminé de regreso sola. Tuve que calmarme antes de llegar a casa, así que me senté en un parque. Bueno, no era exactamente un parque, pero era como una pequeña plaza a unas pocas cuadras de mi casa con algunos bancos y árboles. Después de unos 20 minutos, juro que tuve un sentido arácnido porque lo vi venir desde una milla de distancia. Simplemente reaccioné y corrí. Lo escuché llamar mi nombre también y me maldije por decirle mi nombre al principio del verano, pero seguí corriendo y disminuí la velocidad solo después de llegar al café en la esquina. Él se había ido o se había quedado atrás o se había escondido. Fui a casa y todos los pensamientos sobre Santi desaparecieron. Tenía problemas más grandes que un estúpido chico de 14 años. Al día siguiente fui a voleibol y él estaba afuera. Simplemente sabía que esta vez no iba a ser tan fácil deshacerme de él como la última vez y que no podía simplemente correr a casa. Estaba demasiado lejos y necesitaba usar el bondi, que no llegaría por un tiempo. Di la vuelta y mis amigas de voleibol me vieron paseando por la cerca de la escuela. ¿Qué pasa?, preguntaron y les dije, ese hombre me ha estado acosando. Lo ha estado haciendo durante meses. Le dije que no quería nada con él, pero sigue apareciendo y creo que solo va a empeorar. Ellas dijeron, iremos a casa contigo. Realmente no quería. Quería ser valiente y no poner a nadie más en peligro. Todas éramos niñas, pero simplemente dije que sí. Empezamos a caminar y una vez que estuvimos lejos de la escuela, él hizo su movimiento. Oye, la llevaré a casa, dijo como si tuviera alguna autoridad. Una de las chicas gritó, no, estás loco, vete de aquí. Las otras dijeron algo similar y él empujó a una de ellas. Grité y hubo un forcejeo con esas dos chicas tratando de apartarlo de mí. ¡Para! Seguía gritando. Una de las chicas cayó de culo y sonó bastante doloroso. Él empujó a la otra y me agarró del pelo. Recuerdo ver sus ojos mientras me escupía en la cara con el peor aliento que había olido. Dijo, has agotado mi paciencia y ahora vendrás conmigo. Me agarró del brazo con tanta fuerza que casi me torció la piel y tiró. Estaba usando todo mi peso para resistir, pero mis zapatos no encontraban tracción en el cemento liso. Pero una pelota de voleibol de repente golpeó su cabeza y vi cómo se inclinaba y escuché el eco del contacto. Me soltó, agarrándose un lado de la cabeza para frotar el dolor mientras me apartaba. Era Andrés, el entrenador. Le gritó al acosador, preguntándole si estaba loco por tocar a niñas pequeñas, diciendo que ya había llamado a la policía y gritándole que se fuera. Cuando el acosador no se movió, Andrés usó la otra pelota de voleibol que llevaba y se la lanzó, esta vez apuntando a su nariz. El acosador gritó y vi sangre salir de su nariz. Todas las chicas estaban ahora detrás del entrenador Andrés. Él empezó a gritar, ¿quieres otra? Vete de aquí, no quiero verte volver nunca más. Y finalmente, ese acosador salió corriendo. Luego le conté todo lo que había pasado y resultó que no había llamado a la policía, pero luego lo hizo. Otros empleados de la escuela se involucraron porque estaban preocupados por otras niñas. Obtuvieron su foto de las cámaras de seguridad y finalmente tuve que decírselo a mis padres. Estaban muy enojados, pero Fiorella los calmó. La gente del vecindario fue informada sobre él y el dueño del cibercafé ahora conocía su nombre completo. No lo diré aquí, pero una vez que la policía tuvo su nombre, todo terminó. Debió haber huido del área porque no volvió y no lo atraparon, según lo que escuchamos. Pero Fiorella y su novio acordaron llevarme y traerme de la escuela cuando fuera necesario durante el resto del año. Mi mamá lo hacía cuando ellos no podían y me acerqué más a mis amigas del voleibol, así que las mamás decidieron organizar un sistema de transporte compartido. Por suerte, nunca volví a ver a ese acosador y no fui dañada físicamente, solo un poco sacudida por ser acosada. Mi amiga sí tuvo un enorme moretón en el trasero y nos reímos de eso después. Así que la moraleja de la historia es que necesitas contarles a los adultos, al menos a los que están cerca de ti, eso es lo que aprendí. Habría odiado si fuera mi hija quien me ocultara algo así. Mis hijos son pequeños,
pero les compraré teléfonos simples cuando sean un poco mayores, solo para que siempre puedan llamar por ayuda y no se queden callados, porque más a menudo que no, estas cosas escalan. No paran hasta que son detenidos. También pediría que, si estás en una posición para ayudar a un amigo o a un estudiante, lo hagas, porque mis amigas del voleibol, que realmente eran solo compañeras en ese momento, lo detuvieron el tiempo suficiente para que el entrenador Andrés llegara, y siempre estaré agradecida con él por eso. Soy un fotógrafo freelance, no soy alguien famoso y mi nombre no es muy conocido, pero me gusta mi trabajo. Usualmente, mi trabajo es en locaciones, tomando fotos de un lugar o área en particular. Esto sucedió durante un encargo en Bristol, y si importa, soy un hombre. Vivo en el centro de Londres y se suponía que este sería un viaje rápido a Bristol y de vuelta. Me dirigí a la estación de Paddington, como se hace, y tomé el tren. Es casi 2 horas hasta Bristol, lo cual es perfecto para una siesta, a menos que quieras disfrutar del paisaje. Ese día no lo hice, y llegué a Bristol Temple Meads para comenzar mi trabajo. Debo decir que este trabajo debería haberme alertado de que algo andaba mal desde el principio. Solo se suponía que debía tomar tantas fotografías de la ciudad histórica como fuera posible. Usualmente recibo algo un poco más específico, pero cuando traté de solicitar más detalles, el cliente dijo que podía usar mi propio criterio para decidir las mejores fotos. Ofrecí mis paquetes y compraron uno de los más caros. Por lo tanto, me puse en marcha desde Temple Meads hacia las calles. Honestamente, fue uno de los mejores encargos que me habían dado y estaba encantado con cada parte de él, incluso tomando fotos de una joya brutalista cerca de Bristol. Fue una delicia. Seguí caminando, tratando de decidir si debía ir a los lugares comunes dignos de fotos, pero cualquier cliente podría probablemente comprar esas fotografías en páginas de imágenes de stock. Así que fui un poco más profundo en los rincones y callejones sin preocuparme por perderme. Capturé lo viejo, lo nuevo y lo rudo de lo que la ciudad tenía para ofrecer y horas después volví a la estación para tomar mi tren de regreso a casa, deseando comenzar el proceso de edición. Solo que tuve un pequeño problema. Un tipo que había notado durante el día en Bristol había arruinado varias de mis fotos. No era evidente, pero no me había quedado en un solo lugar. Había estado en demasiados lugares diferentes, caminado durante horas e incluso tomado un taxi hasta el lugar más lejano, y quienquiera que fuera parecía estar siguiéndome. Fue una pena porque esas fotografías eran realmente algunas de las mejores. Obviamente, otras personas aparecían. Estaba tomando fotos en un día cualquiera, pero esta persona miraba directamente a la cámara y, por alguna razón, no podía recordarlo, como si solo apareciera gracias a mi lente, lo cual era honestamente una locura. De todos modos, puse esas fotos a un lado, eligiendo las que tenían a pocos peatones que simplemente iban por su día. Las ajusté y las envié al cliente. No supe nada de esta persona durante varios días, así que continué con otros trabajos, la mayoría en Londres, por lo que estaba en el metro o tomando taxis ocasionalmente. Una semana después de haber entregado las imágenes de Bristol, el cliente me escribió, pero su solicitud era muy extraña. Quería saber si esas eran todas las fotos que había tomado. Me quedé perplejo porque había entregado el paquete que habían comprado con la cantidad correcta de fotos. Aún así, respondí preguntando si había habido algún error, y la respuesta fue no. Solo querían saber si podían tener las fotos rechazadas. Normalmente no haría eso. Por un lado, mi nombre está asociado con estas fotos, así que ningún fotógrafo querría que una foto técnicamente mala se difundiera en línea, ya sea para una publicación o en las redes sociales de alguien. Muchos nunca mostrarían a sus clientes fotos sin editar. Usualmente desecharía las que no consideraba dignas de editar, pero había guardado algunas de estas en particular debido al extraño. Expliqué todo esto al cliente y él insistió. Le dije que tendría que pagar extra por esas fotos, ya que estarían fuera del paquete acordado y tendría que editarlas. Aceptó de inmediato y pagó casi tan pronto como envié la factura. Así que me puse a trabajar y las entregué. Curiosamente, no me sentí bien al respecto. Me dije a mí mismo que esa sería la última vez que hacía algo así. El dinero era bueno,
pero necesitas tener algunos límites y reglas como profesional. La semana siguiente pasó y trabajé en una boda, no es mi estilo, pero fue un favor para un amigo. Edité algunas fotos y, como habrás adivinado, ese extraño aparecía en algunas, pero por mi vida no podía ubicar su rostro en ese evento, y tampoco era en Bristol. Tenía esa misma mirada fija, como si quisiera mirar dentro de mi alma y simplemente me dio escalofríos, así que las tiré a la basura. No iba a molestar a mis amigos con esas fotos. Terminé de editar las fotos de la boda cuando apareció un correo electrónico del cliente del encargo en Bristol. Querían más fotos desde diferentes ángulos y de lugares más específicos en la ciudad. Preparé los detalles y el precio porque tendría que usar taxis para llegar a algunas áreas, y el pago completo llegó rápidamente, así que me fui. De Paddington a Temple Meads y a todos los lugares en Bristol. Estaba claro que sería mucho mejor quedarme la noche en un hostal cercano que volver a Londres y regresar mañana. Lo había planeado en mi presupuesto, así que busqué un buen lugar. Había un pub a unos pasos que era perfecto. Hablé con el barman sobre lugares oscuros que podrían producir buenas fotos y caminé hacia el hostal más tarde. No era tarde en absoluto, todavía había gente por ahí, pero sentía que tenía Era una sensación que nunca había tenido antes en todos mis años. Y nadie en particular parecía estar enfocado en mí, pero aceleré el paso. Juro que era como tener un láser apuntándome. Casi podía sentir el calor en la parte posterior de mi hombro izquierdo. Era tan extraño. Volví a mirar en la puerta y nada, pero lo sentí de nuevo al entrar. No puedo explicarlo más, y mientras me acostaba en la cama cuestionable esa noche, consideré la situación de las mujeres. La mayoría de mis amigos experiencias así y me lo han contado, pero solo podía simpatizar y no empatizar realmente porque no había sentido esta extraña ansiedad antes. Al día siguiente, estaba decidido a terminar esto e irme a casa. Recuerdo haber dejado mi bolsa en un banco mientras fotografiaba el puerto de Bristol. Esa era mi última foto planeada en la estación. Es el único momento en que dejé la bolsa sola, así que el sobre que descubrí en el tren de regreso a Londres solo pudo haber sido colocado en ese momento. Dentro había fotos Polaroid de mí, no solo en Bristol, encargos, la boda, en St. James Park, en el metro y entrando en la puerta principal del edificio donde vivo. Estaba más asustado entonces. Me di cuenta de que tenía un acosador seguro y se volvería. Respiré, cerré los ojos en el tren y soporté el pánico durante un rato, desde la estación hasta mi departamento. Llegué y me tiré en la cama. Estaba sudando y horrorizado, incapaz de dar sentido a las cosas. ¿Qué quería este tipo? Saqué las fotos de mi bolsa y las revisé rápidamente, entendiendo que las primeras eran de mi primer viaje a Bristol, lo que significa que eso fue cuando comenzó todo. Inmediatamente ya me había molestado la solicitud de fotos extra y la facilidad con la que habían lo que querían. Realísticamente, la mayoría de las personas negociarían. Abrí la aplicación de correo en mi teléfono y escribí rápidamente: ¿qué quieres? Si el cliente estaba confundido, podría simplemente decir «Ups», destinatario equivocado, mi error. Pero tenía la sensación de que querían que hiciera eso. Aplicación casi de inmediato. «Ah, sabías que era yo. Qué conmovedor». Grité. Respondieron la pregunta y escribí de nuevo: «Dime qué quieres. Puedo devolver todo el dinero que pagaste antes a cambio de que dejes de seguirme, por favor». No quería, ya había gastado mucho, pero esperaba que el dinero los alejara de mi caso. Y él respondió: «No quiero el dinero, seguiré viéndote, seguiré apareciendo en tus fotos». Era repugnante, y lo que empeoraba las cosas es que empezaba a preocuparme por aceptar. Cualquier encargo a Bristol estaba descartado, ya que asumí que él vivía allí, dado que eso fue donde comenzó. Pero lo había visto en las fotos de la boda. Tendría que limitar algunas cosas y reducir algo de trabajo. Tenía que prestar atención. Revisé mis estados de cuenta, podría sobrevivir un par de meses sin mucho trabajo,
excepto por los clientes de confianza. Tomé la desafortunada decisión de cerrar mi página web. Entraron en pausa, pero él sabía dónde vivía. Por lo tanto, llamé a un amigo en Escocia y me quedé allí durante unas semanas. No recibí ningún correo nuevo. Tomé fotos solo por diversión y sentí que finalmente podía respirar de nuevo. Volví a casa y no recibí nada por un tiempo. No sabía qué significaba eso, pero hubiera desistido. Pero lamentablemente ese no fue el caso. Escribió de nuevo y estaba feliz de que hubiera regresado. Dijo que me extrañaba y simplemente no lo entendía. ¿Estaba mentalmente inestable o era peligroso o ambos? Revisé mis fotos anteriores, reuniendo todas aquellas en las que él aparecía. No fueron útiles y por eso no pude ubicarlo en esos trabajos. Las autoridades no podrían reconocerlo. No sé si me había vuelto loco o si quería morir, pero le escribí de vuelta: «Nos vemos en Paddington mañana. Quiero verte». Su respuesta fue entusiasta. Preguntó si podíamos tomar fotos juntos y qué haríamos, y yo seguí su juego. Le dije que podríamos ir a algún lugar agradable. Le pregunté si vivía en Bristol y dónde, pero inteligentemente ignoró esa pregunta y dijo que quería ver St. James Park juntos. Le dije que era brillante, me encantaba ese lugar, pero era mejor si lo recibía en Paddington. «Nos vemos mañana», terminé y esperé. No pude dormir, tratando de decidir qué iba a hacer con este caso mental. Quería llamar a alguien, pero ¿se asustaría si estaba acompañado? No sabía si las autoridades me tomarían en serio y me dormí pensando en todas mis opciones y en cómo necesitaba terminar esto de una vez por todas. Llegué a Paddington al menos media hora antes de la hora acordada. Estaba tomando fotografías de los trenes y la gente, no siendo demasiado formal ni nada. Traté de actuar como un turista. Me tomé unas selfies con mi teléfono desde diferentes ángulos. Todo su asunto era aparecer en mis fotos, así que seguí revisando las fotos a medida que las tomaba, lo cual normalmente no hago, para ver si había algo fuera de lugar. No lo vi hasta una selfie. Estaba lejos y giré sobre mí mismo, miré alrededor, tomé más fotos, tomé más selfies. No estaba en ellas. No quería llamarlo en la estación, estaba lleno de gente y caminé alrededor. Casi quería poner mi cámara en modo de disparo rápido para ver si podía capturar algo, pero pensé que eso parecería demasiado loco. Mi esperanza era obtener algo que pudiera darle a la policía junto con los correos electrónicos. Puede que no ayudaran, pero tenía que hacer algo. No estaba en ninguna parte. Finalmente dejé de caminar cerca de una de las vías, mirando mi teléfono para ver si aparecía de nuevo. Entonces lo sentí, ese láser en mi espalda, pero era más extraño, estaba más cerca. Lo supe por algún extraño instinto de supervivencia, así que me quedé quieto, sin moverme ni un centímetro. Aún lo sentía. No sé qué estaba esperando, tal vez estar quieto era aún más loco que organizar esta reunión, pero tenía un objetivo y una oportunidad, tal vez. Finalmente, no sé si escuché un crujido de cuero o si percibí un olor a colonia, pero hice un giro rápido y comencé a tomar fotos. Creo que no lo esperaba. Cubrió su rostro después de 2 fotos, creo, y empezó a correr. Grité: «¿A dónde vas?», y esperaba que aparecieras en mis fotos. Otras personas empezaron a mirarnos y debía parecer el acosador entonces. Estaba corriendo tras él y no paraba. «¿No se supone que íbamos a tomar fotos juntos?», le pregunté. Noté que tenía una cámara tipo Polaroid colgando alrededor de su cuello, pero era una de las nuevas, no de las originales vintage. Finalmente, dejé de seguirlo al salir de Paddington y saqué mi teléfono para revisar y vi su rostro claro como el día en 2 imágenes y pensé que era suficiente. Fui a la policía para presentar una denuncia. Lamentablemente, como esperaba, no había mucho que podían hacer, pero me sentí mejor al respecto y volví a casa. Esperé un correo o algo, incluso revisé mi bolsa por si este tipo había metido algo dentro y no había nada. Pasó un tiempo y volví a poner en funcionamiento mi sitio web y poco a poco tomé clientes. Establecí una política para solicitar información de contacto con nombres completos para nuevos clientes y no ha pasado nada raro desde entonces. Me mudé a un nuevo departamento unos meses después, pero por otras razones. Nadie más arruinó mis fotos ni actuó como un fantasma para llamar la atención,
pero ese tipo permanece en mis pensamientos ya que aún no entiendo por qué fui objetivo. Me pregunto si era otro fotógrafo o un conocido antiguo con una fijación. No habría pensado que todo esto fuera posible, pero acabo de descubrir algo a través de una foto en una publicación aleatoria de una cuenta que ni siquiera sigo, donde dos personas en el fondo me hacen cuestionar todo lo que sucedió hace casi una década. Pero no puedo contarles lo que pasó sin regresar a cuando pensaba que todo era perfecto en mi vida. Empecemos eligiendo nombres falsos, como suelo hacer para mantener el anonimato. Llamaré a mi familia los Johnson, es lo suficientemente genérico. A mi esposo lo llamaré George, a mi hija Lucy, y puedes pensar en mí como Linda. Después de años de vivir en un apartamento de 2 habitaciones, compramos una pequeña casa a solo 15 minutos fuera de la ciudad, pero mantuvimos nuestros trabajos en la ciudad, eligiendo viajar todos los días. De repente, éramos la familia americana perfecta. Teníamos un jardín y quizás mi hija finalmente podría conseguir ese perro grande que siempre había pedido. El viaje no era excelente, pero fue increíble dormir en esa casa por primera vez y no escuchar nada excepto el ulular de un búho o algo así. Al día siguiente de nuestra mudanza, incluso nos saludaron los vecinos. Fueron amables. Uno trajo un pastel y me estremecí un poco después de que se fueron, pero solo porque había visto demasiadas películas de terror y documentales de crímenes reales. Algo se sentía sospechoso, era demasiado perfecto, ya sabes. Lo primero que hice después de instalarnos en una nueva rutina fue conseguirle a mi hija ese perro grande. Era un perro rescatado y se convirtió en parte de nuestra familia bastante rápido. Apenas ladraba y era feliz en casa. Siempre he sentido que los animales pueden percibir cosas que nosotros no, así que confiaba en que todo estaba bien. Después de unas semanas de esta especie de perfección, incluso organicé una pequeña fiesta de barbacoa para invitar a los vecinos. Ese perro estaba bien con todos ellos, y lo llamaremos Rover, así que dejé de lado el pánico y la paranoia y nos acostumbramos a vivir en esta área. Hice amigos con algunas personas y descubrí que muchos tenían hijos de la edad de mi hija. Aunque era una madre trabajadora, me involucré en algunas actividades escolares. No tenía tiempo para convertirme en una madre de aula ni nada por el estilo, pero estaba mucho más presente. Un fin de semana, mi suegra vino de visita. La llamaremos Sheila. Es lo suficientemente agradable, no demasiado crítica, y mi esposo la adoraba, pero vivía en el otro lado del país. Odiaba la ciudad, pero una vez que vio nuestra nueva casa, prometió visitarnos más a menudo. El dinero nunca fue realmente un problema para ella. Vivíamos modestamente porque mi esposo insistía en ser independiente, pero su madre viuda estaba bastante acomodada. Durante otro fin de semana con Sheila, estaba en la cocina haciendo sándwiches para el almuerzo cuando me jaló del brazo bruscamente hacia la ventana del frente. Preguntó quién era y señaló la casa del vecino que estaba al otro lado de la calle. Le dije que era nuestro vecino David. Estimé que David tenía unos 20 años más que mi esposo y yo. Mi suegra se quedó un poco callada y le pregunté qué pasaba. Dijo que David estaba observando nuestra casa demasiado de cerca. Me reí un poco porque no había manera. David no era el tipo más sociable, pero tampoco daba malas vibras, y a Robert también le gustaba. Se lo dije y Sheila puso los ojos en blanco diciendo que no siempre se puede confiar en la reacción de un perro. Bueno, lo sabía, no era tonta, pero no tenía ninguna mala sensación, así que solo le di una palmadita en el hombro y volví a los sándwiches. Salimos a caminar por el vecindario unas horas después, en parte para pasear a Robert y en parte para que Sheila pudiera ver otras casas y el lugar en general. Dijo que era casi exactamente como su vecindario y estaba complacida de que Lucy finalmente pudiera tener la experiencia de la infancia que realmente necesitaba, y yo estaba feliz en ese momento. No siempre tienes tanta suerte con los suegros. Lucy caminaba un poco más lejos de Robert y de repente Sheila me agarró del brazo. Dijo que alguien nos estaba siguiendo. Miré alrededor y vi a David caminando al otro lado de la calle. Le dije que solo estaba dando un paseo como nosotros. Otros vecinos también paseaban a sus mascotas y casi parecía una imagen de Norman Rockwell, si alguna vez has visto una de esas. Pero mi suegra negaba con la cabeza. Dijo que no,
Eso pensaba ella también, pero había estado caminando junto a nosotros desde que salimos. Le dije que estaba bien, volvamos a casa, y ella asintió, tomándome del brazo más fuerte y empujándome para alcanzar a Lucy y Robert. Cuando estábamos a unos pocos pasos de la casa, ella dijo: «Mira, ahora está volviendo porque nosotros estamos volviendo». Miré a David, que estaba mirando intensamente el concreto, y lo consideré. Habíamos estado en el vecindario un tiempo y no había notado nada, y yo era la reina de la paranoia al principio. Le dije a Sheila que también prestaría atención y gracias por informarme. Creo que se alegró de que la tomara en serio en ese momento y entramos y nos olvidamos de eso por la noche. En los días siguientes, Sheila decidió extender su visita. No era algo malo, aunque habría preferido que se fuera, como siempre. A veces simplemente no estás de humor para compañía. Pero Sheila cocinaba y pasaba tiempo con Lucy después de la escuela y George y yo trabajábamos, así que lo dejé pasar. Era mejor para Lucy tener a alguien en casa. Me preocupaba que quisiera mudarse con nosotros, pero no quería empezar una pelea. Llegué a casa del trabajo una noche y Sheila tenía algo en la estufa que olía realmente bien, pero me vio y apagó el gas, llevándome afuera y diciendo que tenía que hablar conmigo. Le pregunté qué estaba pasando esta vez y dijo que David había estado rondando. Le pregunté qué quería decir y dijo que el vecino había revisado nuestro buzón, subido al porche e incluso intentado ver a través de la ventana. Entonces Robert comenzó a ladrar y él se fue. Le pregunté por qué no había abierto la puerta y cuestionado qué estaba haciendo. Me miró como si le hubiera pedido que se desnudara en medio del centro comercial. «No puedo hacer eso», dijo. Estaba sola. ¿Quién sabe qué estaba tramando? Solo pude suspirar y calmarla. Entramos de nuevo, George llegó a casa y cenamos. Esa noche le conté a mi esposo sobre la situación con David. Él confiaba en su madre y se preocupó, y hablamos sobre conseguir cámaras, pero honestamente, él y yo podríamos ser considerados expertos en procrastinación cuando se trata de cosas así que nunca las compramos. Ojalá lo hubiéramos hecho. Nos habría ahorrado muchos problemas. De todos modos, Sheila se fue unas semanas después y me prometí a mí misma prestar atención a David. Una tarde, estaba regando sus plantas cuando llegué a casa. Unos minutos después, escuché el auto de George y miré por la ventana. David estaba en su buzón, saludó a George, quien le devolvió el saludo, y eso fue todo. Pero noté algo más. Le pregunté a George si había perdido nuestra foto de nuestras primeras vacaciones en la playa con Lucy. Ella era un bebé en ella. La había enmarcado y mantenido en nuestra sala desde que nos mudamos del apartamento y él no la había perdido. Le pregunté a Lucy, quien me miró con curiosidad, como lo hacen los preadolescentes, y negó con la cabeza, pero la foto había desaparecido. Revisé la casa y no encontré nada, así que cedí y llamé a Sheila para preguntarle si la había movido. Ella saltó a las acusaciones inmediatamente. «David debe haber entrado en tu casa. Se aprovechó de que yo no estaba», dijo. Realmente no debería haberla llamado. Sabía lo que pasaría. En los días siguientes, Sheila reservó un vuelo y nos dijo que se quedaría aquí un tiempo, y realmente odiaba que asumiera que nuestro vecino era el culpable sin ninguna prueba. George pensó que era una buena idea, para que Lucy no tuviera que estar sola si teníamos un posible acosador o algo, y no pude argumentar contra esa lógica. Así que tuve que vivir con mi suegra. No importa cuánto ames a tus suegros, realmente no quieres vivir con ellos permanentemente. Todos los días tenía que llegar a casa y recibir un informe completo sobre lo que David estaba haciendo. Sheila quería averiguar más sobre él porque, aunque David asistía a las fiestas del vecindario y todo eso, no era el más comunicativo, así que no sabíamos mucho sobre él, excepto que vivía solo. No todos tienen que ser personas sociables, pero Sheila no se rendía. Pregunté alrededor y la mayoría de los vecinos no sabían mucho tampoco, excepto una mujer de unos 60 años que vivía a unas calles de distancia. Si piensas que esta mujer era una abuela típica, estarías equivocado. La llamaré Claudine. No parecía tener un día más de 45 años y era el alma de la fiesta donde quiera que iba. Bebía como un pez,
pero podía aguantar su licor y nunca la verías borracha, incluso después de beber una botella entera de vino. Pero después de beber, se volvía habladora y me acerqué a ella en un evento de Halloween. Ella era la única persona allí sin niños, por lo que ya se había servido vino, pero hablé sobre mí misma y le pregunté sobre la vida. Era una gran mujer de carrera y una viajera del mundo. Teníamos eso en común, supongo. Después de unas 2 horas, le pregunté sobre David, tratando de ser un poco sigilosa al respecto. Ella no notó nada extraño y se lanzó a contarme lo que sabía. Aparentemente, David había perdido a su esposa e hija hace muchos años. No era tan viejo como ella, pero esto había sucedido mucho antes de que naciera mi hija. Claudine dijo que desde su muerte, David seguía siendo un buen vecino y ayudaría a otros en un segundo, pero no era la persona vibrante o habladora que otros conocían. Era el alma de la fiesta una vez, me dijo, y asentí mientras explicaba más. Luego nos distrajeron la fiesta y otras personas. Fui a casa y hablé con mi esposo, diciéndole que realmente no pensaba que David estuviera haciendo nada malo. No podíamos sospechar de alguien de acosar o peor cuando solo era una persona mayor y solitaria. George estuvo de acuerdo conmigo y, por una razón, le pedí que no le dijera nada a su madre. No quería que supiera lo que había descubierto. Desafortunadamente, al llegar a casa después del trabajo al día siguiente, vi a Sheila gritando a David. Ella estaba al borde del jardín delantero mientras David estaba al borde del suyo. Salí del coche y la escuché gritar: «Nunca te acerques a mi hijo y su familia otra vez». «¿Qué está pasando?», le pregunté, y Sheila se volvió hacia mí con la cara roja y las venas del cuello a punto de estallar, diciendo: «No puedo creer que no me dijeras lo que escuchaste sobre él. Todo tiene sentido. Está tratando de conseguir una nueva familia, la tuya». «¿Qué?», volví a preguntar porque era tan ridículo, pero insistió, acusando a David de rondar otra vez. Mi vecino tenía la mirada más confundida del mundo y solo llevé a mi suegra dentro de la casa. Le di una charla muy seria y le dije que no toleraría tal comportamiento loco cuando estábamos haciendo tan bien en nuestro nuevo vecindario. Sheila trató de protestar y simplemente la callé. Regañé a mi esposo más tarde por decirle lo que habíamos discutido, pero él dijo que su madre necesitaba saberlo. Estaba demasiado cansada después de un largo día de trabajo para seguir peleando con él sobre esto, y el fin de semana se acercaba. Lucy tenía una obra de teatro en la escuela el sábado por la noche, y otros padres que vivían cerca asistirían. Le advertí que si él y Sheila querían venir, ella debía mantener la compostura. Llegó el sábado y llegué temprano para ver si las madres del salón necesitaban más ayuda y charlé con ellas. Sheila se había comportado tan bien como sabía desde que la regañé, así que les guardé asientos a ambos. No vinieron. Mi hija no tenía un gran papel, pero George no era el tipo de papá que se perdía estas cosas, y Sheila era una buena abuela. Honestamente, estaba desconcertada en ese momento. No sabía qué decirle a Lucy cuando la obra terminó y ninguno de ellos estaba allí para felicitarla, así que me despedí de la gente después de tomar un montón de fotos y nos fuimos. Me disculpé con mi hija en el camino y ella se encogió de hombros. Hacía eso mucho cuando se acercaba a la adolescencia, pero sabía que estaba decepcionada. Al menos estaba furiosa por dentro. Si esta ausencia tenía algo que ver con la obsesión loca de mi suegra con este tipo David, iba a estallar. Simplemente no sabía que nuestras vidas cambiarían por completo. Al llegar a casa, «Mamá, la puerta principal está abierta», dijo Lucy mientras estacionaba. «¿Qué?». Miré y tenía razón, y eso no era normal para nosotros, así que le dije que se quedara en el coche por unos minutos. Entré en mi casa lentamente y era un caos. Mi mesa de café estaba boca abajo, la vieja lámpara de mi abuela estaba rota en el suelo, algunas de las fotos en mi pared estaban torcidas y otras estaban en el suelo también. Fui más allá, llamando a George y Sheila, y nadie respondió. Sentí mi mano temblar mientras tomaba mi teléfono y marcaba el número de mi esposo. Seguía marcando mientras caminaba más profundo en mi casa y de repente lo escuché, su tono de llamada. Abrí de golpe la puerta de nuestra habitación y vi un gran desastre, pero el teléfono de George estaba en la mesita de noche de su lado de la cama.
Llamé a Sheila y escuché su tono de llamada viniendo de la habitación de invitados que habíamos convertido en su habitación. Marqué el 911 después de eso. No sabía si era demasiado temprano para llamarlos, pero mi casa prístina era un desastre y mi esposo y mi suegra no estaban. La policía llegó e inspeccionó las cosas y fue cuando recordé a Robert. También había desaparecido. Les dije lo que pude mientras mantenía mis brazos alrededor de Lucy, quien lloraba en mi estómago. Responder las preguntas de los policías fue difícil, pero una fue particularmente complicada. El oficial dijo: ¿Tu suegra o esposo han peleado con alguien últimamente? Y esa fue la primera vez que realmente sospeché de David. Después de semanas de los comentarios de Sheila, pensé que tal vez debería haber escuchado, así que les dije que mi suegra estaba convencida de que el vecino era un acosador. Tuve que contarles lo que había escuchado de Claudine y lo que Sheila había teorizado, pero enfaticé que no estaba muy segura. No quería meterlo en problemas sin ninguna razón. Y hablando de vecinos, algunos se habían reunido, incluyendo algunas de las madres que me habían visto en la obra, pero David no estaba alrededor. Un policía fue a su puerta y volvió rápidamente diciendo que nadie estaba en casa. Eso realmente empeoró las cosas porque en mi corazón me dije a mí misma que debería haber sido más cuidadosa. Los policías se fueron, prometiendo iniciar una investigación y pidiéndome que los llamara si encontraba algo nuevo, pero no podía quedarme en mi casa poniendo en riesgo a mi hija, así que empacamos algunas cosas y fuimos a un hotel. Claudine me llamó a la mañana siguiente y preguntó qué había pasado. Como mencioné, vive a unas pocas cuadras de distancia, así que no habría visto las luces parpadeantes de la policía. Le conté junto con mis sospechas y, sorprendentemente, dijo que David nunca tendría nada que ver con eso y estaba segura de ello. Le dije que él tampoco estaba en casa y ella dijo que él dormía en su casa. Nadie sabía que estaban juntos. La diferencia de edad era difícil de digerir para algunas personas, dijo, y yo estaba atónita. Nunca me lo imaginé, pero tenía sentido. Mirando atrás, estábamos cerca de la casa de Claudine cuando David caminaba junto a nosotros mientras paseábamos a Robert y Sheila. Hizo algunas de sus primeras acusaciones, pero él se volvió cuando lo hizo. Eso fue hace tiempo. Le pregunté a Claudine y dijo que su relación solo llevaba unos meses, así que la línea de tiempo encajaba. Entonces, ¿qué pudo haberle pasado a mi esposo y a mi suegra si David no era el problema? Nunca lo descubrí, en absoluto. Después de unos días en el hotel, regresé a casa con Lucy y David incluso habló conmigo, ofreciéndose a ayudar si la policía estaba buscando o algo, y le agradecí. La policía también habló con él y creo que lo exoneraron rápidamente de cualquier sospecha. Realizaron búsquedas con perros entrenados y todo eso después. Buscaron en la casa de Sheila fuera del estado y estaba perfecta, pero nadie había estado allí por un tiempo. Ninguna cámara de seguridad había captado nada. No tenían pistas, nada, hasta que encontraron un perro rescatado muerto en una granja a 2 horas de distancia, y su etiqueta tenía el nombre de mi perro. No habrían prestado atención a eso si la desaparición de mi esposo y mi suegra no hubiera sido tan extraña. Uno de los oficiales originales me dijo que tenía que prepararme a mí misma y a mi hija, porque era muy probable que George y su madre ya no estuvieran vivos. No fue fácil, pero me di cuenta de mi fortaleza entonces. Me mantuve fuerte por mi hija, empujándonos a volver a nuestras vidas algo normales mientras la policía hacía su trabajo. Y el tiempo pasó, y la extraña normalidad se convirtió en nuestra verdadera normalidad, y el caso se enfrió. Sin cuerpos. Una vez más, nada. Pasaron años y Lucy entró en su adolescencia. Estaba teniendo un tiempo difícil en la escuela secundaria, así que simplemente no podía esperar más. Teníamos que irnos. Nos mudamos a horas de distancia a un área mucho más soleada, rodeada de playas, y vi a Lucy prosperar. Yo también. Por difícil que sea confesar, alejarnos fue lo único correcto para nosotros. Pasaron más años y Lucy se graduó de la escuela secundaria y fue a la universidad. Está a punto de graduarse y estoy muy orgullosa de ella, así que estaba planeando un viaje bastante grande al extranjero. ¿Recuerdas cuando dije antes sobre la publicación en una cuenta aleatoria que no sigo? Esa que cambió nuestras vidas.
Ya sabes cómo tu teléfono ahora simplemente sabe cosas, como si estuvieras pensando en comprar un nuevo traje de baño y de repente obtienes anuncios de ropa de baño. Sé que hay algún tipo de explicación computarizada aquí, pero ese no es el punto. Esto es sobre la foto que me hizo cuestionar todo. Ha pasado mucho tiempo, pero lo reconocería en cualquier lugar. George estaba en el fondo de esa foto y sé que la gente tiene parecidos, pero Sheila estaba con él. Su cara era clara como el día, incluso si estaban detrás de alguna modelo en traje de baño. Revisé la cuenta, era una marca de trajes de baño, por supuesto, y tenían varios modelos en diferentes piezas, pero en la misma calle. Intenté buscar otras fotos de ellos, pero no había nada, lo que significa que deben haber pasado mientras la marca estaba haciendo su sesión de fotos o algo así. Así que mi esposo y mi suegra, quienes habían desaparecido de nuestras vidas hace casi 10 años y que se consideraban muertos, estaban repentinamente perfectamente bien en las calles de algún país europeo conocido por su arte y buena comida. Tal vez me estoy volviendo loca, tal vez ha pasado demasiado tiempo, pero ¿qué pasó? ¿Por qué se fueron? ¿Fue planeado? ¿Mataron a mi perro? Desearía saberlo y no estoy segura de si debo contárselo a Lucy o a alguien más.